Entonces llegan unos advenedizos a abanicar la revocatoria de mandato que no existe, que debería existir, si lo venimos diciendo hace décadas, que no existe en el caso del presidente. Y en el camino, aconsejados, asesorados y apadrinados por el Tribunal Electoral, hacen un giro 180 grados y dicen, no, vamos por una paralela, pero un cartel que dice, firma aquí para revocar el mandato del presidente. O sea, engaño, engaño puro. El Tribunal Electoral es su caballo de Troya, porque acuérdese que el Tribunal Electoral existe, vive para los partidos políticos, no para los ciudadanos. Con un código electoral que se hizo en la época dictatorial, que lo han reformado 9 veces y no ha permitido nada nuevo verdaderamente democrático. Entonces ellos corren a arroparse con la paralela que introdujeron. Doctor Miguel Antonio Bernal, abogado, catedrático universitario, doctor en Derecho. Doctor Bernal, bienvenido, buen día. Sí, muy buenos días. Espero que se Placer en encuentre, saludarle a usted y a su equipo y a su audiencia. espero que se encuentre muy bien. Doctor Bernal, el presidente de la República el día de ayer anunció que en el próximo mes de agosto va a nominar a 2 posibles magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eh, Usted ha visto lo que ha sido ese tipo de designaciones en el pasado. ¿Qué hay que hacer para que el presidente no cometa el mismo error, porque hay que decirlo en voz alta, con el Tribunal Electoral? Y que los Bueno, magistrados de la Corte Suprema de Justicia comiencen a hacer un antes y un después en positivo en la justicia panameña. digo, en primera instancia yo creo que lo que hay que subrayar es que la ausencia de la tan necesaria participación ciudadana en tantos temas que nos deben ocupar afecta este tipo de escogencias que ya vienen, en mi opinión, afectadas por la manera como se estableció en el estatuto constitucional vigente que se debe hacer. Ese es uno de los terrenos en los cuales la mayoría de los países han hecho progresos importantes y que nos toca a nosotros hacerlos en el cambio constitucional. La escogencia de determinadas autoridades, sean estas de cualquiera de los órganos del Estado, tiene que cambiar necesariamente en nuestro país, porque de otra manera vamos a estar nosotros orillando y no caminando por los senderos de democratización. Observe usted que la sociedad civil ha enmudecido, no hay propuesta alguna, o sea, el campo está solitario, no hay propuesta, la academia tampoco hace su presencia como corresponde, como se da en otros países, que cuando llega el momento de seleccionar determinadas autoridades, la sociedad civil o la academia, también los partidos políticos allá donde hay, acá sabemos que lo que hay son corporaciones privadas o grupos de presión. Entonces, eso disminuye la posibilidad de buenos resultados, porque esto no es un problema de personas solamente, esto va más allá. Eh, y la actual composición de la Corte que está incompleta, dicho sea de paso, puesto que hay una ley que data del 2001 y que está en el Código Judicial, creo que se le ha mencionado en otras ocasiones, y que establece la sala procesal laboral. Recuerde usted que lo conversamos en una oportunidad, y ahí sigue vacía, ahí tienen que nombrarse 3 magistrados por ley, ley que no han cumplido 5 gobiernos y que es de esperar que este más temprano que tarde la cumpla. Y eso ayudaría y contribuiría enormemente a democratizar, así sea un pringuito, ese órgano del Estado. Entonces, simultáneamente al calendario que dice que hay que nombrar 2 magistrados, que ya el señor presidente entonces lo anunció, súmele usted los otros que andan diríamos, en busca de la reelección en el del Tribunal Electoral, un tal Junca. Lo único que le falta es dormir en la Asamblea. Y como de ahí provino, y como los que ahora dominan la Asamblea son los mismos que lo nominaron hace 10 años, está haciendo lo imposible para quedarse con el daño que significa para la ciudadanía, ya de por sí el Tribunal Electoral tal cual, ahora mucho más pues con esa práctica que estableció en su momento el señor Valdés y que se quedó 34 años ahí. Tampoco hay ninguna voz dentro de la sociedad civil que esté, diríamos nosotros, pronunciando algunas características que deben acompañar a un nuevo magistrado del Tribunal Electoral. Un nuevo, no el mismo, no el mismo. Por otro lado, dentro de esta misma cuerda, como se dice, está el defensor del pueblo que también está buscando la reelección. ¿Eh? Entonces, este es un país
de mentalidad reeleccionista para todo. No hablemos de las universidades, porque ya usted sabe cómo es el tema ahí, ¿no? Reelección, 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 corrupción, corrupción, corrupción. Entonces, los ciudadanos estamos demunidos de instrumentos, de procedimientos, de participación para poder por lo menos dejar oír nuestra voz en este tipo de situaciones. Entonces, sin ánimo de nada, le diría yo que estamos frente a una situación de que, por decírselo así, quien quiera que nombren, en el caso de la Corte, no va a ser solución, porque el sistema está hecho para impedir que como se dice aquí en Panamá, se administre justicia debidamente. Lo estamos viviendo a diario. Mire la cantidad de gente que durante los 5 años de gobierno de la empresa criminal conjunta andan caminando por las calles muertos de risa y dando lecciones de ética. Y las autoridades competentes no hacen nada, como le digo yo siempre, ni siquiera los llaman para que la gente los vea subiendo la escalera y baje un poquito ese resentimiento que hay en la sociedad por esta situación de no actuación debida de las autoridades competentes en determinadas materias. Y eso hay que decirlo, pero no hay que decirlo para sembrar odio ni tampoco para que las autoridades competentes le tuerzan a uno la boca, que es la costumbre que tienen apenas uno les hace una crítica, te quitan el habla, tuercen la boca y empiezan a desacreditarlo a uno, sino para que actúen, que es lo que la sociedad quiere. Mire lo de Meneses, 1 de 1000, pero eso no es justicia y eso a la gente no le gusta y eso está haciendo mucho daño a diríamos nosotros, a ese resentimiento social que estamos nosotros viviendo y que ya lleva, por no ir más para atrás, ya lleva 3 años expresándose de una u otra manera, en el 22, en el 23 y ahora en el 25 y se va a seguir manifestando, porque las condiciones para el resentimiento social son las que están prevaleciendo, porque nosotros seguimos viviendo en una sociedad, uff, con un grado de desigualdad demasiado marcado y no se hace nada tampoco, ni de parte de la población misma, ni de parte de las autoridades, ni de parte de la empresa privada, ni de parte de nada. Entonces, ese abismo socioeconómico, tarde o temprano, si no hacemos los correctivos, no nos va a llevar por buen derrotero. Es que, doctor Bernal, el caso Meneses demuestra que desde incluso la Corte Suprema de Justicia hay que reformar la justicia urgentemente. O sea, porque el panameño ve lo que pasa con morbo, ya no lo ve con afán de justicia, sino con morbo. Esa gente allá que se protege, nada más que hay que ver. Detienen a este señor por sospechas de corrupción, donde hubo gente que se burló en redes sociales de que tenían el dinero y nadie les iba a hacer nada. Se burlaron de los demás. Oiga, Sí. y sacan partidos políticos sacando comunicados, que pobrecito, que lo traten Bueno, bien, que la justicia, que no sé qué. ¿Qué es eso? eso nos da un grado de la degradación que hay, ¿eh? Porque cuando usted ve que un altísimo funcionario de la empresa criminal conjunta pasada sale a vanagloriarse de que sí, que a él le dieron 180.000 balboas, que no los va a devolver y que hace un llamado a los que se vieron beneficiados de ese acto de corrupción a que no lo hagan. Entonces, y nadie dice, la gente, hay un silencio que por momentos es cómplice y que es peligroso, creo yo, desde el punto de vista sociológico, si me lo permite. Lo que podríamos llamar sociología constitucional, ¿no? Es decir, hay un resentimiento constitucional pronunciado que si no hacemos los correctivos, pues, repito, no nos va a llevar por buen camino. Entonces, estos pequeños altos en el camino, nombramiento de magistrados, nombramiento de esto, ya no solucionan. ¿Por qué? Porque usted puede poner a la persona más prístina, transparente, recta, que las hay en Panamá en cantidad, por más que la gente no lo quiera creer, pero no van a poder actuar, porque el sistema se los traga, se los come. Lo hemos visto tantas veces en la Corte, en el Tribunal Electoral, en en el otro, por todos lados lo mismo. Fíjese, todas las ilusiones que se despertaron por parte de algunos sectores con el órgano legislativo. Y ahí está, más de lo mismo y cuidado que peor. ¿Quién sigue mandando en el legislativo? Benicio. Y ahora con Popi, la dupleta completa. ¿Eh? Ahí la tiene. Pero ve, todo el mundo guarda silencio y dice, yo no me quiero comprar problemas con Benicio, yo no me quiero comprar problemas con Popi, pero son los que mandan. ¿Usted cree que los diputados? No, los diputados son individualidades atomizadas
además el mismo procedimiento que tiene como reglamento interno el órgano legislativo, que yo llevo ya casi más de 40 años oyendo que lo van a cambiar, que lo van a arreglar, lo arreglan para peor. Es el mismo de Entonces, 1984, el mismo, con dos, tres exacto, modificaciones. exactamente, exacto. Todo bajo el molde de la dictadura, que es lo que mucha gente no quiere entender. El estatuto constitucional en el molde dictatorial. El código electoral, que lo han reformado 9 veces y ahora están gastando dinero, tiempo, capacidad en volver a reformarlo, pero ahora con la cerecita del Sunday, que ha sido la abierta, descarada y descarnada identificación de los magistrados del Tribunal Electoral con la paralela, que es la antítesis, lo contrario de un proceso constituyente originario. Entonces mucha gente me pregunta, doctor Bernal, pero si el presidente está hablando de un proceso constituyente originario, lo mencionó hasta en su último discurso, ¿cómo es que esta gente se va ahora a abanicar y a promover la paralela? Digo, bueno, pregúntele a ellos. ¿Eh? Entonces vuelven a crear más confusión de la que ya existe en nuestra sociedad. ¿Por qué la gente, perdón, y por eso fue que iniciamos un proceso de alfabetización, porque hay un desconocimiento muy grave de la parte de la gente de sus derechos, de sus garantías, de sus deberes, falta de mucho civismo, pero también hay un desconocimiento muy grande del papel de una constitución. Entonces llegan unos advenedizos primero, a abanicar la revocatoria de mandato que no existe, que debería existir, si lo venimos diciendo hace décadas, que no existe en el caso del presidente. Y en el camino, aconsejados, asesorados y apadrinados por el Tribunal Electoral, hacen un giro 180 grados y dicen, no, vamos por una paralela, pero con un cartel que dice, firma aquí para revocar el mandato del presidente. O sea, engaño, engaño puro, porque lo que están recogiendo dice firma. Yo le deseo buena suerte, porque es bastante difícil que lleguen en el tiempo que está Pero establecido. ¿quién paga eso? Porque eso no es gratis, ¿ah? Eso cuesta un montón de plata. Bueno, eso lo paga el Tribunal Electoral por un lado, que les presta todas las garantías y todos los funcionarios necesarios para ese propósito, porque ellos son los primeros que no quieren un cambio constitucional en este país. Pero es que aquí hay gente conspirando Y contra la junto a ellos, administración pública impune, pues. ¿sí? Junto a ellos también están una serie de factores reales de poder que no quieren el cambio constitucional, por favor. Y ahí entran todos los partidos políticos, porque no hay uno solo que haya salido a decir, estamos dispuestos a participar en un cambio constitucional por un procedimiento democrático. Y por eso eluden el procedimiento democrático y se arropan. Entonces, el Tribunal Electoral es su caballo de Troya, porque acuérdense que el Tribunal Electoral existe, vive, respira, actúa para los partidos políticos, no para los ciudadanos, con un código electoral que se hizo en la época dictatorial, que lo han reformado 9 veces y no ha permitido nada nuevo verdaderamente democrático. Entonces, ahora, como ven que hay en la sociedad panameña, porque lo existe, Guillermo Ruiz, un deseo de cambio, pero de cambio real, no de falsedades, de cambio. Entonces ellos corren a arroparse con la paralela que introdujeron en la reforma del 2004 con el propósito claro, abierto y descarnado de que aquí no se dé un cambio constitucional. Entonces, ahora y con la ayuda de determinados medios de comunicación que le han hecho una propaganda extraordinaria, los mismos medios que no han mencionado la alfabetización ni por equivocación, ya se mudaron a promover a la paralela, porque ese es el refugio de los fugitivos del proceso constituyente originario. Y esa es la gente que está dispuesta a quedarse ciega con tal que los ciudadanos queden tuertos. Pero ellos van a seguir, ya se montaron en ese patín, repito, ¿no? Con el apoyo, con el acompañamiento de los señores magistrados del Tribunal Electoral. De lo que yo estoy cansado, y yo creo que la gente que nos escucha en la calle y en sus casas, es de ver cómo llega gente a los gobiernos, no todos gracias a Dios, pero llegan a los gobiernos, se hacen millonarios, se llenan de canonjías, sus familiares se benefician, sus amigos se benefician y después siguen su vida como si nada. Algunos se dan el tupé de no trabajar más nunca.
de vivir en cafés y viajando. Y la gente lo ve, doctor Bernal. Por supuesto que cada cosita que pase está al borde de una explosión social, porque la gente se cansa, la gente no es tonta. La gente llega al metro y no hay aire. No, que el gobierno pasado. Sí, pero ya pasó, ¿entiendes? ¿Dónde están los presos? ¿Dónde están los presos por esa acción? No hay ninguno. Entonces, bueno, pónganlo. Porque ya que van Es a que, perdonar a los anteriores, pónganlo. sí, es que nosotros hemos pasado de la pandemia sanitaria que vivimos a esta pandemia política, social que estamos viviendo, y quienes dominan realmente, quienes gobiernan realmente en este país son la corrupción y la impunidad. Y los esfuerzos que puedan hacer ciertas autoridades o ciertos sectores de la población se ahogan en el camino porque el peso del sistema es muy grande. Pero y además del sistema, es que ya mucha gente se ha acostumbrado a determinadas, ¿cómo decirle? Beneficios, privilegios, prebendas y no están dispuestos a perderlos. Y la molestia que hay es cuando asoma alguna transformación, cuando asoma algún cambio, cuando se anuncia que es necesario que nosotros retomemos como ciudadanos el poder que nos corresponde, entonces ahí ya ese, ese abismo socioeconómico que hay se convierte en, se transforma a su vez en un abismo que le permite a los que tienen el control de la mano de la corrupción y la impunidad evitar que se avance en el anuncio del cambio que se quiere. Y esa es la principal dificultad que debo, como decía, compartir con usted, que se encuentra uno en el camino, ¿no? Hay un rechazo, hay una bulia, hay una anomia en determinados sectores, en otros no. En los sectores juveniles hay más interés y más deseo de preparación, mientras que en otros sectores ya, diríamos nosotros, propios de la burocracia, tanto empresarial como gubernamental, bueno, sí, te oyen, te miran, se te quedan viendo como quien dice, bueno, estoy aquí porque me mandaron a venir, pero no pasan de ahí, mientras que con los jóvenes se recupera esa energía y esa necesidad de participación. Y por eso yo creo que hay que seguir, porque acuérdense que la mayoría de esta población es joven, ¿eh? Felizmente. Así es. Bueno, es que Y también se hizo un trabajo de que el ciudadano panameño se acostumbrara. sí, Se claro, acostumbrara a la dictadura, se acostumbrara a una mala democracia. claro. Y es ahí donde entra el cambio tan importante y que estamos tan atrasados en la educación, porque el sistema educativo está hecho para que la gente sea sumisa, para que la gente no adquiera el conocimiento científico, investigativo, cultural que se requiere. Si usted se mete a ver los planes de estudio es para llorar. Estamos enseñando cosas de la década de los 30 y las estamos enseñando mal. O sea, aquí tiene que venir un revolcón educativo, pero no lo veo. No veo el interés de que se dé. Ni de parte, ni de parte, ni de parte, ni de nada. Entonces, eso como sociedad, porque nosotros hemos... El problema aquí es cuando seguimos pensando de manera individual, en beneficio personal, y no estamos pensando de manera comunitaria o colectiva, porque nosotros para poder ser seres sociales necesitamos sociedad, y por eso usted es mi insistencia cuando yo le digo, cada día somos menos una sociedad y estamos siendo un lugar donde vive gente, y no es lo mismo, cada vez más. Entonces, aquí tiene que venir una, se llama una subida de los ciudadanos al escenario, es decir, abandonar el papel de espectadores y pasar a ser actores. Pero para poder ser actores, ¿verdad? La gente tiene que prepararse un poquito. O sea, nadie sale haciendo una película o una obra de teatro sin conocerse por lo menos el guión, salvo los que pasan así de anónimos dentro de la multitud de la película. Entonces, pero la gente no quiere entender, o mucha gente no quiere entender la importancia que tiene que nos preparemos todos para esa democratización con la cual estamos en deuda desde hace más de 35 años ya, y que no hemos avanzado un milímetro mientras estemos en esta aula, en esta camisa de fuerza que es el actual estatuto constitucional, y por eso es que es irritante el engaño que promueven los gatopardistas de lo paralelo. Y por eso es que nosotros le decimos a la gente, tenemos que cuidarnos del principal enemigo de la democracia en este país, en que se ha convertido el Tribunal Electoral.
No hay que darle paso a sus pretensiones. Ahí salió uno de ellos diciendo que ellos son los que tienen que decidir si aquí hay constituyente o no. Mire usted por dónde vamos. ¿Ah? Mire esa concepción autoritaria, ¿no? Propia de la época dictatorial. No, hombre, nosotros no estamos para eso. Nosotros seguiremos bregando, aportando lo mejor a través de la Secretaría para esta alfabetización constitucional hasta donde se pueda, como podamos. No vamos a abandonar ni nos vamos a asustar por esta arremetida que pretende dar los fugitivos de la constituyente, arropándose con la manta del caballo de Troya, antidemocrático, antipopular y anticiudadano en que se ha convertido el Tribunal Electoral en este país. Muchos me dicen, Bernal, es por gusto, no te van a dejar llevar adelante. Y bueno, yo llevo 50 años en esto, no es ahora que voy a dejar de promover la necesidad de una constituyente. Y si aquí se decide que no se va a dar la constituyente, bueno, yo respetaré la decisión, pero eso no me va a cambiar mi convicción de que lo que necesitamos es un cambio constitucional real, efectivo, verdadero, no de figuritas. Tenemos que cambiar de bueyes, de carreta, de ruta. No podemos seguir como vamos. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros si los que tienen el poder fáctico en materia de, diríamos, impulsar debidamente un cambio constitucional no lo hacen y se quedan viendo también o se convierten en aliados cómplices de ese tribunal electoral nefasto que lo impuso la dictadura? Aquí en el 45, cuando se hizo la constituyente el 45, no había tribunal electoral. Por eso yo creo que la constituyente logró el éxito. Muchos países no tienen tribunal electoral y no les pasa nada. No pasa nada. Francia, Inglaterra, India. Y aquí la dictadura lo puso ¿para qué? Hombre, para poder sostener sus brazos políticos establecidos a través del Estatuto del 72. El año 2000 yo estaba en Chile cuando el ingeniero Lagos le ganó al candidato de la oposición por 1.1% en la segunda vuelta. El resultado lo dio el ministro de Interior del gobierno, del mismo ganador, a las 6 de la tarde, doctor Bernal. A las 6:02 el perdedor se trasladó personalmente al hotel donde estaba el ganador a felicitarlo. Yo tengo la foto. Eso se llama cultura. Eso no hay aquí. Y no había tribunal electoral y ni nada de estas tonterías. Pero si usted ve el espectáculo que nos tocó vivir para poder, ¿cómo se llama? Que se organizaran en la asamblea y decidieran quién los iba a presidir. Bueno, déjeme ir a la pausa y ir para allá. Dale. Porque quiero leerle lo que puso el presidente de la República hace unos minutos, más o menos sobre ese tema, para que lo comentemos, doctor Bernal, si le parece, aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Radio Ancon, Panamá. Doctor Bernal, el presidente de la República, mientras nosotros hablábamos, parece que está escuchando otra emisora, dice: cuando las fuerzas políticas no se puedan hablar, estaremos en problemas. ¿Cuál es el fundamentalismo? 2 diputados conversaron conmigo, otra diputada del mismo grupo con el ministro Erillac, y el que pide dar la cara también se ha reunido conmigo antes. Todos para temas importantes. ¿Sabe qué? Basado en eso, yo en el año 2016 me reuní con la vicepresidenta para la región, para el continente de la Fundación Konrad Adenauer en Berlín, y ella me dijo en algún momento que ya Panamá no necesitaba ayuda para formación política, porque Panamá había avanzado en ese tema. Pero ella lo hacía basada en la cantidad de plata que se había gastado esa fundación, las otras fundaciones y todo el sistema europeo en Panamá. Pero la práctica es que en Panamá, doctor Bernal, no, la formación política para políticos de oposición, gobierno y de cualquier cosa es cero. Y aquí la gente piensa que hay que hacer política en trincheras, ¿no? Y dispararse y agacharse y no se puede hablar, nadie puede ir a otro lugar, nadie puede hacer nada. Y así no se va a poder gobernar un país de ninguna de las formas. O sea, cada vez que llega un gobierno tiene que ser enemigo de todo el mundo. No puede ser. Sí, definitivamente aquí hay una situación heredada. Por eso es que, miren,
el hecho de que aquí no se haya hecho una transición democrática empieza a pesar bastante, bastantísimo. Más cada año que pasa pesa más que el año anterior. Por eso es que ustedes que la situación tiende a deteriorarse cada vez más y más y más. Se mantienen una serie de prácticas que eran propias de la dictadura. Es más, los medios de comunicación, etcétera, cada vez que hay una diligencia judicial hablan de operativo, para ponerle un ejemplo sencillo, el operativo que se llevó a cabo para arrestar al señor En el Menéndez. sector, en el ¿Ah? sector, Claro, sí, sí, operativo en el todo, sector, uno lenguaje militaroide por donde se busque. no, exacto, no solamente el lenguaje, hasta el lenguaje corporal también. Usted ve que cierta gente que los nombra en una posición cambian de pose y empiezan a caminar más recto que nunca y te miran con cierto grado de desprecio y se rodean de 14 guaruras, como se dice en México, ¿no? Como si nosotros estuviéramos viviendo en la selva. Entonces, eso la gente lo resiente, solo que el panameño no tiene los medios para poder expresar esa situación. Hay una ausencia de cultura política propia de los tiempos que decurren. Es más, si nosotros nos remontamos, eso también es parte, se debe en parte, en mi opinión, al desconocimiento de nuestra historia. Si nosotros nos remontamos a décadas anteriores a la dictadura, hombre, aquí había una caballerosidad política en medio de divergencias y desacuerdos bien fuertes y de intereses encontrados. ¿Eh? Aquí hubo un presidente que se le llamó el caballero de la política, Ernestito de la Guardia, ¿verdad? Que pertenecía a un partido de oposición y ganó las elecciones después del asesinato de Remón. Siempre fue una persona, aparte de culta, caballerosa. Eso está perdido. Aquí es siembra de odio, rencores, de ver cómo desacredita. Entonces, y ahora con las redes, la utilización que se le está dando, válgame Dios, y si usted no tiene principios sólidos, se lo llevan por los cachos, mijo, porque las cosas que le dice la gente valiéndose del anonimato, esa es otra. La falta de cultura política lleva a muchos a utilizar el anonimato. Entonces, mire usted que ahora la gente te dice, no, no, tienes que conseguirte unos influencers para promover la nueva constitución. ¿A dónde vamos a parar? Entonces, eso sí, eso que usted acaba de traer a colación, y qué bueno que el señor presidente lo dijo él mismo, ¿no? Porque cada vez que alguien va a hablar con él, arman como si nosotros estuviéramos viviendo en una sociedad integrada solamente por gente enemiga. ¿Eh? Entonces, ¿cuál es el propósito de eso? Hombre, en mi opinión, nosotros no vivimos, diríamos, bajo un golpe de Estado, pero vivimos un estado del golpe. Es decir, el comportamiento aquí es ver cómo tumbo lo que está arriba. Y muchas de las cosas que están pasando van hacia ese camino, aparte pues de que hay una serie de gente que está haciendo un daño, vamos a decirlo así, silenciosamente, pero con propósitos bien claros de impedir que Panamá resurja, de impedir que Panamá avance, progrese, alcancemos la posición. Mire, la salida de las listas no ha sido aquí debidamente, digamos nosotros, celebrada, por decirlo de una manera, porque la gente no entiende lo que significa o le importa un bledo o no saben lo que son las listas ni el daño que hacen. Se les olvida que nosotros formamos parte de una sociedad internacional donde hay un mercado internacional mundial, que tenemos un canal, que tenemos esto, que tenemos lo otro, y que nosotros tenemos que beneficiarnos también de las ventajas que pueden producir dentro de reglas democráticas, transparentes y anticorrupción, la inversión extranjera que todos los países están viviendo y conociendo. Dígame un país que no tiene inversión extranjera. Uno, quiero uno. No lo hay. Hasta China, que se está metiendo por todos lados, tiene una inversión extranjera creciente. Entonces, nosotros somos el único país pues que vamos a seguir viviendo de la corrupción y de la impunidad para que 4 gatos, como se ha vuelto ahora costumbre, o 5 gatos, decir, sean los que se beneficien realmente de esta explotación permanente que vive la sociedad panameña. Entonces aquí no hay manera de avanzar porque no hay los mecanismos de participación ciudadana. Aquí no hay un régimen municipal real efectivo como corresponde a una sociedad moderna. Aquí no hay un órgano judicial transparente que tenga rendición de cuentas y que esté verdaderamente autónomo. Aquí no hay verdadera separación de poderes. Aquí no hay un órgano legislativo que legisle. O sea, aquí no hay tantas cosas que deberían haber y que antes hubo. Ojo,
que lo que pasa es que como no conocemos la historia, creemos que las cosas tienen que ser como se están haciendo. Entonces, a mí me parece que hay que hacer un llamado de, no sé, más que un llamado, un alto, para que busquemos el mecanismo democrático de avanzar, el mecanismo participativo. ¿Por qué esta gente, como estos señores del Tribunal Electoral y otros, le tienen miedo a la participación ciudadana? A ver, y se dan golpes de pecho, esto lo voy hablando, ellos son más demócratas que Sócrates, ¿no? ¿Por qué le tienen miedo? ¿Por qué las universidades le tienen miedo a que los estudiantes estudien, investiguen, aprendan? ¿A dónde vamos como sociedad con ese tipo de comportamiento? ¿No? Entonces, Fíjese, mire, mire usted, Colombia, y perdone, ¿no? Medellín, cuando hicieron el metro, todo el mundo decía, este metro no va a durar un mes porque los colombianos somos, etcétera. Ay, Dios mío, vaya al metro de Medellín, usted puede acostarse y no se ensucia. ¿Por qué? Porque a los ciudadanos se les dio los mecanismos de participación para que conozcan bien que eso es de ellos. Aquí todavía la gente no aprende a subir y bajarse del metro. sí. Es el atropello. ¿Eh? Es a ver que yo puedo hacer esto y lo otro. El juega vivo sigue prevaleciendo, el que hay para mí. Entonces, esas son taras que una sociedad, si decide vivir con ellas, entonces atengámonos a las consecuencias que corresponde a una convivencia de esa naturaleza, don Guillermo Ruiz. Mire, No podemos pedirle peras al olmo, no podemos pedirle a una ciudadanía que aquí ya no se le enseña ni siquiera cortesía y buenos modales, ¿verdad? Donde no hay civismo, donde no hay el conocimiento básico de lo que es vivir en sociedad. Y si no, le pongo como ejemplo que muchos panameños les toca los condemonios, conocidos como condominios, ¿no? horrible. ¿Ah? Ay, ay, Eso es ay. Entonces, eso es infernal. o si no, vámonos a la calle, mire el comportamiento vial que tienen ciertos automovilistas. Mire la No, situación de los taxis. esto aquí al ¿Ah? frente. Aquí al Bueno, frente no ha habido una desgracia porque Dios es muy grande, pero esto aquí, aquí alguien le puede dar un paro cardíaco viendo eso. y usted hablaba esta mañana atinadamente de la ausencia de nomenclatura. Esta es una ciudad de locos. Sí. Tras que no tenemos acera, tras que estamos cargados de cables que un día nos van a electrocutar a todos, entonces no hemos sido capaces. Mire, usted va a México, donde viven 18 millones de personas en el Distrito Federal, el de México, ¿no? Las calles todas tienen nombre, todas. No hay una calle de México que usted diga que la calle 34. No, todas tienen nombre. Los barrios van por barrios con nombres de flores, con nombres de capitales de países, con nombres de mexicanos ilustres, en fin. Aquí y allá son 18 millones de personas que viven en esa capital. Aquí, hasta los que vivimos aquí toda la vida nos perdemos, ¿verdad? No hay forma, Sí. es que no hay forma. ¿Por qué? Porque hacen tonterías, pero yo lo que le quería decir del doctor Bernal era de que es que el panameño nunca abrazó la democracia. Nunca, desde que nos iniciamos. O sea, bueno, creo que es exagerado. Nunca abrazó la educación democrática, el civismo. Si se fija, en los 65 más o menos años antes del golpe militar, nosotros solamente tuvimos 7 presidentes que terminaron su mandato. Y uno es el doctor Porras, que lo hizo 2 veces. Y en los últimos 35 años sí es verdad que hemos tenido también 7 presidentes que han terminado su mandato, pero usted lo acaba de decir atinadamente. Cada vez el deterioro de la falta de una transición democrática y de aprender a vivir en democracia se nota más. Y estamos cometiendo los mismos errores que cometieron nuestros antepasados antes de 1968. Y vamos en la misma ruta. Y ya vemos los mismos desórdenes sociales, doctor Bernal. Es que esta es la repetición de lo que le pasó al presidente de la Guardia. Todas estas cosas. Y uno ve los libros de historia y uno se da cuenta de que ya esto lo vivimos. Lo que pasó cuando se tomaron, la gente dice, no, en Estados Unidos cuando se tomaron el Congreso, aquí se lo han tomado 2 veces. 2. Pero como nadie lee, como los maestros y profesores que tenemos no enseñan historia, ni geografía, ni nada, nadie sabe nada, doctor Bernal. Y vamos a repetir todo. Por eso insisto que el cambio constitucional es el instrumento básico para empezar a recuperar el tiempo perdido
en estos 40, 35, 53 años y también para empezar a recuperar un poco de dignidad como persona y como país, para también contar con una personalidad apropiada a los tiempos que decurren. Pero no nos merecemos esta falta de calidad de vida que hay en Panamá. Cada día se deteriora más. Cada día caminamos como el cangrejo. Entonces, yo creo que hay una labor por hacer, pero que no le corresponde hacerla a un individuo, llámese presidente o llámese ministro o llámese, esto es una tarea colectiva, pero hay una desidia de parte de quienes están al frente de las instituciones educativas en su gran mayoría para meterle el hombro a la situación. Entonces ya no hay esa vocación ni la convicción que debe acompañar en estas tareas y bueno, vamos a pagar. Yo estoy seguro de eso, que si no se da un cambio como Dios manda, dentro de la convivencia pacífica que todavía prevalece, porque esa es otra, eh, vamos a pagar caro, por lo menos. Entonces, por eso me entusiasma mucho el interés de los jóvenes en temas como el que nos ocupa, porque eso denota por lo menos un grado de madurez. No todos los jóvenes, hay un sector de la juventud que está perdido para siempre, en mi opinión, pero hay otros que hacen toda una serie de esfuerzos para adquirir el conocimiento que les pertenece, ¿verdad? Porque no, aquí también se cree ahora que porque tú abres una escuela o porque tú vas a una escuela, este, te están dando una oportunidad, no, ese es un derecho que te asiste, ¿me entiendes? La educación es un derecho y los derechos no se te dan, los derechos se te tienen que respetar, no se están respetando. La educación anda cada día peor. Y no por las huelgas la agravan, sí, pero el mismo sistema educativo da y no se está haciendo nada, ¿no? Ni, y la educación es una sola. Se divide en oficial y particular, pero es una sola. Entonces estamos creando una situación todavía más conflictiva y desaprovechando la oportunidad que nos dan los progresos que el mundo ha alcanzado. Dígame usted, eh, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Aquí en Panamá no hay una comisión nacional de UNESCO. En todos los países, en el Ministerio de Educación hay una comisión de UNESCO. La UNESCO es la Unión, las Naciones Unidas, Ciencias, Cultura, que hacen toda una serie de aportes, recomendaciones. Panamá Así es. no sigue ninguna de ellas, ¿no? Entonces, hay tantas cosas que estamos dejando a un lado por, no sé, bueno, yo creo que también hay que decirlo, ¿no? Hay una ausencia ya no solo de organización propia que debe tener una sociedad civil, sino hay también una falta de dirección, ¿verdad? No hay un proyecto nación, no hay liderazgo, no hay dirección. Entonces eso trae más confusión. Y cuando usted se encuentra con tres señorones que quieren arrogarse la potestad de decidir si el cambio constitucional se debe o no dar, pues créame que de allí a la dictadura hay un cerrar de ojos. Están sembrando los vientos dictatoriales, como diría el otro, sin querer queriendo. Y tenemos que verlo con tiempo, porque la gente cree que la dictadura son solo los uniformados. No, no. Vamos con calma, ¿no? Aquí ahora mismo, mientras tengamos este estatuto constitucional y ese tribunal electoral con ese código electoral, aquí no va a haber democracia alguna. Y los esfuerzos que pueda hacer el hoy Ejecutivo culminarán por tierra, que no lo van a dejar avanzar, bajo ningún criterio. Eso yo lo tengo clarito. Todos los esfuerzos que se puedan hacer van a ser en vano, porque ya esta gente salió de la cueva a decir hasta aquí, Es que y de una manera agresiva. yo invito al Contralor a que averigüe cómo se utilizan los recursos del subsidio electoral Por y ejemplo, cómo se fiscalizan, porque no solamente es porque cómo los partidos lo usan, sino qué hace el Tribunal Electoral para garantizar que los objetivos muy claro, claros que se definieron para ese subsidio electoral se utilicen. Y si no se están utilizando bien, tiene que caer peso de la ley encima de todos los que lo pero, están haciendo mal. pero hablando de historia que usted mencionaba atinadamente, aquí en el 47, un grupo de mujeres organizó la manifestación que impidió que los diputados aprobaran el Tratado Filoján. Pero ahora, con la atomización que hay en la sociedad civil, la división, etcétera, ¿quién va a llamar a una manifestación para impedir que el órgano legislativo haga una elección errática del magistrado del Tribunal Electoral? Y así también. O sea, vamos a ver cómo
cómo viene, las cosas no vienen, yo creo que nos esperan No, tiempos muy ahí claramente Entonces, va a ganar el que va a ofrecer más, ¿no? Pues acuérdense que claro, esos son, ahí hay espacios. no, pero si ya está ofreciendo, Allá adentro hay reelegir. espacios. Averígüese cuántos diputados han sido invitados a desayuno, almuerzo, cena. Uf. Ah, Oiga, que hay es una una, cosa que hay increíble. un, espérese, yo creo que, no sé si usted lo conoce, es que ellos tienen no van a un restaurante, ellos tienen su restaurante allá adentro, ahí al lado de las oficinas Mire, de ellos. mire, aquí se va a repetir mutatis mutandi, como dicen los abogados, en la elección de ese nuevo magistrado del Tribunal Electoral, lo que pasó cuando le correspondió al órgano judicial elegir el magistrado del Tribunal Electoral que le tocaba. Acuérdense que fue a medianoche en una conversación telefónica de Benicio Robinson con la presidenta de la Corte. Por ahí salió guerra. O sea, no se nos olvide. ¿Por qué van a cambiar la modalidad de cómo hacerlo? ¿Eh? Si no hay participación alguna de la ciudadanía. Todos esos señores que se sientan ahí a tomar té, café, sanduchito, empanaditas y cuanta vaina en esa comisión de reformas electorales, ¿qué es lo que están reformando? A ver, que nos digan, ¿no? Ahí no- Entonces, y no, mire, si aquí se hace una investigación del presupuesto del Tribunal Electoral, ay Dios mío, Meneses va a ser un niño de pecho. Oiga, años pautando en internet, años pautando, con producciones carísimas. ¿Y eso a quién Bueno, le llega? ¿no? Y Cada los vez, cambios de sexo, ¿ah? si ahí está el Y los resultado. exámenes, y los exámenes que le hacen a los extranjeros, ¿cuánto cuestan? ¿Ah? Mire, pues. ¿Ah? Mire, Y pues. con la cantidad, exactamente, y con la cantidad de extranjeros que hay que hacerle exámenes ahora. Bueno, nada más le meto ahí. No, pero ellos tienen un edificio majestuoso. Que el día que las cosas cambien, aquí pensando que en vez de tribunal electoral, ahí se debe instalar el tribunal constitucional que este país requiere con tanta Mire, urgencia. yo había hecho esa pregunta por aquí de cuántos extranjeros viven en Panamá y creo que la respuesta era como 390.000. Una bestialidad. Entonces usted saque números, ¿no? Saque números. Sí. Porque, imagínese, en Panamá viven 249.000 extranjeros, 6% de la población. Y todo tiene que Bueno, pasar por ahí. si se van a volver panameños, tienen que pasar por ahí. Ajo. Hay un mercado, como dicen los, Oh, como nutritivo. dicen los economistas. Hay un mercado ahí. Hay un mercado, exactamente. Hay un mercado Doctor, interno. doctor Bernal, ¿qué tiene para esta semana en su Bueno, periplo que está haciendo con la Secretaría sí, sí. Presidencial? No tengo a mano la agenda, pero así de memoria tenemos una un cabildo abierto en PC, Herrera, Ujú. mañana. Y la próxima semana seguimos con la alfabetización constitucional en distintas dependencias, puesto que consideramos también que en el caso de los servidores públicos, estos tienen un doble compromiso, uno como ciudadano y el otro como servidores públicos, de aportar y de participar en este cambio constitucional que se quiere y de colaborar en la necesaria alfabetización que se está dando. Entonces, vamos a tener actividad en distintas dependencias. Lástima que no tenga la agenda en la mano, pero bueno, todos los días tenemos ya agendado en las próximas 3 semanas actividades La a realizar. recepción que está teniendo, ¿qué tal es? Bueno, yo diría que ha ido mejorando en cierta medida, en el sentido de que ya empieza a haber más preguntas de parte de los participantes. Antes se quedaban mudos. Nos tocó ir a ciertas dependencias públicas que uno salía ahí arrastrando la manta porque no te preguntaban ni la hora, ¿no? Muy encopetados, muy encorbatados, muy ensacados y todo, pero cuando tú le decías las preguntas, te miraban como si tú fueras arameo. Pero ahora sí, ya poquito a poco, a pesar de que, repito, no contamos con el apoyo de los medios televisivos o escritos o demás, uno que otro programa como el suyo que se interesa, pero yo creo que este es un trabajo, esta es una tarea que tomará su tiempo, pero que poco a poco yo siento que las cosas que están pasando, vamos a ponérselo de esta manera, ¿no? Todo esto que está pasando, lo que ha pasado ahora recientemente, la huelga, etcétera, van a servir para abrir los ojos a ciertos sectores de la ciudadanía. Hay otros que lo tienen cerrado y no lo van a abrir nunca. Cierto sector de la ciudadanía, de entender que nosotros tenemos que caminar juntos hacia un cambio constitucional. Yo lo veo Sí, así. no queda de otra. Ahora, solo que hay que explicarle, conversarle, debatirle a la gente. Y el día que las instituciones educativas se sumen
a esta tarea de alfabetización, pues no va a ser coser y cantar, pero sí va a haber progreso en esa educación cívica que nos tenemos que dar todos los panameños sin excepción. Pensemos lo que pensemos, ¿eh? Que ese es otro error. Mucha gente dice, no, esa constituyente que Bernal está promoviendo es de Mulino. No, esa constituyente es de todos, ¿verdad? Nosotros además somos una correa de transmisión, por así decirlo. Pero si no nos metemos todos, no va a ser ni de Mulino, ni de Bernal, ni de Guillermo Ruiz. Va a ser de los tres del Tribunal Electoral que ya se están apertrechando para terminar de hacerle más daño a este país. Cuidado que ya tienen su... Ah, ya deben tener sus reformas. sí, como no, la manera como se han lanzado al ruedo es reveladora. Ajo, Y ajo. cuentan, y hay que decirlo también, con mentes ágiles que les dan el apoyo, entre comillas, intelectual para vender Sí. el gatopartismo. Será interesante verlos pedir. Ese es un lugar al que hay que ir, ¿ah? La comisión de presupuesto cuando vayan a pedir su partida, para ver qué es lo que traman. El Tribunal Electoral tiene una bancada ahí. Lo que pasa es que la gente no se quiere dar cuenta. Aquí, Ellos tienen su bancada. aquí todo tiene lo suyo, ahí, allá adentro. Pero bueno, no hay que, ellos dicen que no, que son democráticos y piensan como, sí, sí. Doctor Bernal. Bueno, allá los que les creen. Siempre hay. Doctor Bernal, le agradezco mucho. Y No, soy yo el que le agradece. por Buen favor, fin de semana y a su gente. pase un buen fin de semana y Dios mediante nos vemos el próximo viernes, si es tan amable. Claro que sí. Claro que sí. Y ve, oiga, feliz 14 de julio. Por Día supuesto, de el la próximo, libertad, de la democracia. el próximo lunes va a haber, Sí, señor. va a haber Es una fiesta celebración. de la humanidad, no Así de mismo. Francia, de la humanidad y de los hombres y mujeres que aman la libertad. Así mismo es, doctor Bernal. Le mando un gran abrazo. Cuídese mucho, por favor. Gracias. Hasta luego. Era el doctor Miguel Antonio Bernal con nosotros en la mañana en Compu Radio Ancon.